Buenos días. Sentimos el retraso y bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa de debate, a esta exposición que trata sobre los sistemas Canterúa. Se va a hacer en español, en castellano. Good morning, everyone. Thank you for coming so far to Madrid. We hope you enjoy your experience in the World ETM Congress at Spodronica Pavilion. And we try to explain what is the new technology in our Home Ministry and Police and Guardia Civil institution from Spain. Es importante que entendamos que para nosotros los drones son una realidad inminente, llena de posibilidades. Estamos en un mercado que, aunque no es incipiente, es muy explosivo y es un mercado que aquí tenemos un claro exponente de ello, se está abriendo cada vez más a la ciudadanía y al uso ciudadano, pero desde el punto de vista de las estructuras del Estado que conforman la parte de la seguridad del ciudadano, la seguridad con las instituciones, también vemos una parte de amenaza importante y tenemos que hacer frente a esa amenaza. Hoy tenemos aquí a tres, no ha podido acudir don Florentillo Miramona de la Liga. No sé si le dará tiempo a llegar para poderse incorporar, pero debido al retraso y a otras obligaciones, pues al final no ha podido venir. Tenemos aquí tres exponentes importantes de lo que en España acontece en el sistema, dentro de los sistemas contra UAS, que lo que van a hacer es intentar prevenir el uso malintencionado, criminal y terrorista. Yo cuando hago análisis de defensa o análisis de seguridad siempre diferencio en tres fases importantes lo que considero la seguridad, y hablo de lo que es terrorismo, hablo de crimen, delincuencia o de uso malintencionado o uso ilegal por parte de gente que a lo mejor no tiene intención de acometer un acto terrorista, pero hace las cosas de mala manera. Los drones tienen la capacidad de acercarnos las cosas, pero a la vez alejan a los criminales y entonces son un potencial aliado del crimen y un potencial aliado del terrorismo, porque salvaguardan la figura de la persona que quiere cometer esos actos ilícitos. Tenemos suerte, en España somos pioneros en el uso de sistemas no tripulados o tripulados de forma remota, y también somos pioneros en el uso de sistemas contra UAS. Hoy vamos a escuchar a tres expertos. En primer lugar tenemos al inspector don Ángel Siles, que nos va a hablar sobre los sistemas que Policía Nacional tiene asignados a la labor y a la encomienda de la seguridad ciudadana. Él es experto en sistemas aéreos no tripulados y jefe de la sección de estudios, seguridad y protección aérea de la Policía Nacional. Ángel, buenos días. Cuéntanos un poquito. Buenos días. Bien, pues muchas gracias, Antonio, por la presentación. Con tu permiso y con el permiso de mis compañeros me voy a levantar. Quería agradecer a Spodronica, la organización, el World ATM Congress, por haber invitado a Policía Nacional y por haberme invitado a mí en esta mesa, y especialmente con dos compañeros y amigos que hemos compartido y compartimos muchos frentes y muchas batallas. Es un placer compartir con ellos. Creo que ahí, bien. Pues como muy bien ha explicado Antonio, first I want to say I will speak in Spanish, but you have English subtitles during all the presentation, okay? Bien, yo voy a hablar de la respuesta de Policía Nacional a un vector de amenaza, que es el vector de los drones, ¿verdad? Bien, tenemos que partir o empezar desde el principio. La seguridad pública es necesaria para el disfrute de los derechos fundamentales. Esto es un principio básico de cualquier sociedad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad
de las diferentes administraciones que viene prevista en la Ley Orgánica 286 se encargan de esta protección de los derechos o este mantenimiento de la seguridad pública, mejor dicho, para que los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos en plenitud. Y es gracias a estas fuerzas y grupos de seguridad y, por ende, a su tarea de mantenimiento de la seguridad pública, por la que fuerzas y grupos de seguridad tienen que incorporar soluciones técnicas para poder prestar este servicio de seguridad pública al ciudadano con mayores garantías. Y sobre todo las organizaciones policiales lo que tienen o su deber es adaptarse a la sociedad en la que vive. Ahora mismo estamos en una fase de transformación digital y desarrollo sostenible y todas las organizaciones, en base a estos dos principios, incorporan soluciones que respeten esta filosofía y que al mismo tiempo se preste un servicio público de calidad. En concreto, Policía Nacional tiene asignada un escenario concreto de actuación. Eminentemente son núcleos urbanos, capitales de provincia, grandes ciudades, con todo lo que ello conlleva. Concretamente, las ciudades con mayor número de población, con mayor número de edificios, con mayor número de infraestructuras. Ese es el escenario en el que se desenvuelve Policía Nacional. Bien, Policía Nacional, como cualquier otra organización, como cualquier otra empresa, tiene que adaptarse al entorno al que presta servicio, a su cliente externo. ¿Qué nos encontramos como Policía Nacional? El escenario que debemos proteger. En primer lugar, nos encontramos grandes aglomeraciones de edificios, ya lo he dicho, tanto de carácter civil, particular, privado, como edificios empresariales o de cualquier otro tipo. Nos encontramos también centros esenciales de transportes, tanto de transporte férreo como de transporte aéreo y también, como de transporte marítimo en las diferentes ciudades o capitales de provincia que tienen instalaciones portuarias. En las ciudades se producen normalmente grandes reuniones, grandes aglomeraciones de personas, pero también se producen o son foco de lugares de reivindicación. Todas las personas o aquellos grupos que quieran poner de relevancia una idea y que esa idea sea escuchada con mayor amplitud, siempre va a centros urbanos donde realmente llama la atención de tanto de los ciudadanos como de los medios de comunicación. Además, precisamente, en las ciudades también se encuentran esos principales centros de comunicación que nos permiten o que permiten que haya ese intercambio de comunicaciones a todos los niveles. En las grandes ciudades, como ya veremos, bueno, hoy don Florentino Villabona no ha podido asistir, pero que nos iba a hablar del aspecto del desarrollo, que yo no quería entrar porque lo iba a tratar él, de la Liga de Fútbol Profesional, pero no solamente la Liga de Fútbol Profesional, todos aquellos eventos deportivos que reúnen un gran número de personas y competiciones de tipo nacional e internacional que también son de relevancia. Las ciudades también en muchas ocasiones son lugares turísticos y también, por ejemplo, estamos en uno de ellos, es foco o lugar idóneo para la celebración de eventos internacionales. Gran aglomeración de personas, diferentes nacionalidades, trascendencia internacional. Luego, además, las ciudades también son sedes de administraciones públicas de diferentes niveles. Y, por supuesto, también es donde las altas instituciones del Estado tienen su sede o su representación. Por lo tanto, Policía Nacional tiene que tener en cuenta todos este tipo de características en su escenario operativo. Y en base a este tipo de características diseña sus planes de seguridad y sus procedimientos policiales. Bien, la pregunta es ¿de dónde procede la amenaza cuando hablamos de drones? Como ya ha indicado Antonio Sousa, cuando hablamos de drones la amenaza procede desde tres ámbitos, ya sea desde el punto de vista o el uso de drones con fines terroristas, el uso de drones por grupos criminales organizados o delincuencia común y el caso más amplio, el caso que quizá estadísticamente nos dé el mayor número de incidencias, que es el uso irresponsable, temerario o con desconocimiento de la norma en el uso de los drones. Parece algo teórico, parece algo que realmente nos sucede, pero efectivamente tenemos casuística. Voy a ver si parece que no me... Ahora, tenemos casuística a todos los niveles. Especialmente nos preocupa el uso
de drones con finalidad terrorista, por supuesto. Toda la información que pongo aquí procede de fuentes abiertas. Pero también desde Policía Nacional hemos denotado un incremento en el uso de estas plataformas por los grupos criminales organizados, especialmente los grupos que se dedican al narcotráfico. Y también lo que es evidente ya y de común conocimiento es el elevado número de incidentes que produce el uso irresponsable, el uso temerario, el uso sin respeto de la norma de drones. Aquí les pongo un caso que es muy paradigmático, precisamente de un incidente contra la Catedral de Burgos. Todos sabemos que un dron de tipo medio, el que usa el ciudadano, de 250 a 400 gramos, no puede tumbar la Catedral de Burgos, eso es evidente. Pero sí puede dañar una de las volutas que están en las agujas de la torre y cuya reparación, aparte del valor histórico que tiene la propia catedral, el valor económico que conlleva la reparación es importante. Por lo tanto, aunque parezca mentira, un dron pequeño puede causar un gran daño. Bien, una vez hemos analizado el escenario donde desarrolla Policía Nacional su actividad, hemos visto de dónde procede la amenaza, vamos a analizar qué caracteriza la amenaza de los drones. En primer lugar, se caracteriza por un desarrollo indiscriminado, es decir, el uso de drones se ha extendido a todos los niveles y en un número exponencial de crecimiento. Además, los sucesos con drones son sucesos eminentemente dinámicos. Es decir, estos sucesos se producen en el espacio aéreo donde las barreras físicas son menos o inexistentes si la comparamos con el espacio urbano, el suelo entendido cota cero, para los que son aviadores. Luego, además, los drones tienen una velocidad relativamente alta de navegación. Si ya vamos a drones de carreras, drones de competición, esa velocidad aumenta hasta 130, 140, 150 kilómetros hora. Y por último, si añadimos, o más bien dicho, si sumamos todas estas características, sacamos una conclusión básica. Y la conclusión es que, teniendo en cuenta que existen muchos que son incidentes de tipo dinámico y que se desarrollan a una alta velocidad de ejecución, el resultado es que el tiempo de reacción por las fuerzas y cuerpos de seguridad tiene que ser corto, tiene que ser adecuado al tipo de amenaza al que se enfrenta. Bien, Policía Nacional, la estrategia la plantea siguiendo dos líneas de acción. Una línea de acción general, que es la que ya desarrolla naturalmente las diferentes unidades de Policía Nacional, ya sean de investigación, ya sean de seguridad ciudadana. No hay que olvidar que Policía Nacional tiene una sólida estructura en materia de seguridad ciudadana, tiene, vamos a decir, una respuesta a diferentes niveles en materia de seguridad ciudadana y de orden público, empezando por los radiopatrullas y llegando hasta los grupos tácticos o las unidades de intervención policial. Esa sería la línea general de actuación, es decir, la respuesta a un suceso cotidiano que presta cualquier indicativo policial. Y la línea específica de actuación conlleva 4 tipos de iniciativas. La iniciativa normativa, la iniciativa formativa, la iniciativa tecnológica, que es la que hoy nos reúne a todos aquí, y la iniciativa operativa. Bien, la iniciativa normativa comprende todas aquellas actuaciones en el ámbito normativo legal reglamentario en los que Policía Nacional participa de cara a la regulación de esta actividad, ya sea en el uso o ya sea en el diseño de estrategias de seguridad. Por eso, Policía Nacional, representada en el Consejo Nacional de Seguridad Espacial, Secretaría de Estado, por supuesto, que aquí tenemos los otros miembros de este grupo de trabajo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con la que trabajamos estrechamente y realizamos multitud de actividades de colaboración, formativas, operativas, elaboración de informes, etcétera. Y también, por supuesto, en los foros policiales de interés, ya que la experiencia internacional debe ser tenida en cuenta de cara al diseño de estos planes de seguridad. No podemos vivir aislados en un mundo globalizado donde la facilidad de movimiento de los elementos de riesgo, pues obviamente nos obliga a saber, a conocer qué es lo que está pasando en el exterior para estar preparados ante ese tipo de eventualidades.
Iniciativa normativa. La iniciativa formativa es evidente y es básica. Un policía bien formado, un policía que sabe lo que está haciendo, actúa. Un policía que no está formado, que no tiene conocimiento, no actúa por temor a equivocarse. Por lo tanto, lo que hay que adaptar a las unidades, especialmente a los primeros respondientes, unidades de seguridad ciudadana, hay que formarles en materia de drones y sistemas antidrón, para que ellos sepan qué es lo que se están encontrando cuando ven un dron. Primero, que es una aeronave, y en segundo lugar, qué tipo de actividades o actuaciones tienen que hacer con ese tipo de incidente, de suceso, y luego también que sepan discernir si ese caso concreto supone o no una amenaza, ya sea la seguridad aérea o la seguridad pública. La iniciativa tecnológica es un pilar fundamental en cualquier actividad y más en la actualidad. La iniciativa tecnológica es la que nos permite, aquí nos ha dejado un instrumento, es la que nos permite precisamente combatir este tipo de amenazas. Si no fuera por este desarrollo tecnológico, estos sistemas que aquí vemos expuestos, sistemas de detección, sistemas de neutralización, sistemas que posibilitan o que permiten otro tipo de actividades como el hacking, el spoofing, etc. La variedad es inmensa y la versatilidad de los sistemas, la verdad que a uno le gustaría tener fondos ilimitados para poder adquirir todo lo que hay en este pabellón, pero bueno, ya sabemos que las cuentas son las que son y tienen que cumplirse. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico a nivel organizativo es fundamental y en este ámbito, en el sistema de los drones, en la lucha contra este vector de riesgo es necesario, no es que sea fundamental, es que es necesario. Participamos, por supuesto, en el programa Siglo CD, en el cual obviamente no voy a entrar porque tenemos aquí a don Manuel Izquierdo que va a hablar de él, ya que me van a permitir la licencia, es el padre de la criatura y por lo tanto lo va a explicar mucho mejor que yo, pero por supuesto aquí he tenido oportunidad de encontrarme a conocidos de empresas que con el tiempo nos hemos ido conociendo en diferentes eventos que nos han ido ofreciendo soluciones y entonces es importante esa vinculación sector empresarial, sector administrativo para conocer qué es lo que hay en el mercado y saber qué mejor se adapta a nuestras necesidades, teniendo en cuenta cada uno su escenario, y nuestro escenario es el que he descrito. También participamos, por supuesto, en diferentes pruebas o ejercicios de evaluación tecnológica, ya sea de manera particular Policía Nacional o en compañía de Secretaría de Estado, en conjunto con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y por último, a nivel operacional, lo que hay que tener en vista de la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos es tener, igual que ha sucedido en otras parcelas de la policía, hace 70 años los gabinetes de criminología, la policía científica, prácticamente no existían, no formaban parte de los departamentos de Policía Judicial de Investigación. El propio devenir del tiempo, la propia configuración de la tipología delictiva fomentó o favoreció el surgimiento de unidades especializadas para la investigación técnica científica de los delitos. Con esto ha sucedido exactamente lo mismo. Policías de todos los niveles administrativos, autonómicas, estatales y locales, están implementando en sus corporaciones o en sus unidades o en sus organizaciones unidades dedicadas precisamente a uso de drones como herramienta policial y al uso o implementación de medidas o soluciones contra el uso de drones ilegal o irregular. Bien, en Policía Nacional lo que hemos hecho, o lo que ha hecho la organización, es crear un grupo de funcionarios denominados agentes de seguridad y protección aérea, funcionarios que han recibido una formación adicional, extra, cualificada, precisamente impartida por aquellos actores que dominan o que conocen especialmente el espacio aéreo, como es los gestores aeronáuticos, los gestores aeroportuarios, AENA, ENAIRE, el Ejército del Aire, por supuesto, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Ministerio de Justicia, porque no olvidemos que al final nuestro principal cliente es la Administración Judicial. Nosotros elaboramos el atestado policial cuyo destinatario, teniendo en cuenta lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 182 y siguientes, es el órgano judicial.
Y, por supuesto, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La formación que impartimos a estos agentes, más del 60% de los ponentes son de la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea y más del 60% de la materia que se imparte procede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Esto nos permite ofrecer un despliegue a nivel nacional, cobertura nacional, nos permite dar una respuesta eficaz en tiempo y, sobre todo, con esa perspectiva de futuro de crecimiento al compás que crece este sector en la sociedad. Las actividades que realizan, pues eminentemente pues es el control de actividad en cuanto al uso de drones, el control de las operaciones comunicadas al Ministerio del Interior, pero también, por supuesto, es la colaboración en accidentes aeronáuticos. Esta es la faceta que menos nos gusta, por supuesto. También apoyo con drones a la labor policial, a las diferentes unidades policiales, elaboración de informes a la solicitud de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, órganos judiciales, AENA, ENAIRE, quien nos lo solicite, en ese principio de colaboración. Por supuesto, los aeropuertos para Policía Nacional es un elemento fundamental, ya que todos conocemos lo que puede trastocar un incidente con drones en un aeropuerto. No solamente es el incidente que se provoca ya de especial relevancia en cuanto al tráfico aéreo, que es muy importante, pero todos también tenemos en la mente lo que sucede en un aeropuerto cuando hay retrasos, hay cancelaciones. Esas miles de personas en un aeropuerto, eso puede devenir en conflictos de orden público, en alteraciones de otro tipo. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión integral de la seguridad, obviamente por el ámbito que me toca a mí, con una perspectiva en el ámbito aéreo, pero por supuesto con su influencia en el ámbito de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Por lo tanto, y multitud de actividades, que tampoco me quiero robar más tiempo del que me corresponde. Y obviamente la trayectoria, la experiencia de Policía Nacional y la experiencia en el diseño de dispositivos ya nos ha llevado, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a implementar estos sistemas ya desde hace años. Y además, una cuestión que es de interés es que cuando ha habido incidentes en otros países que ha impedido la celebración de eventos, como la final de la Copa Libertadores o la COP25 en Chile, la Cumbre del Clima, han elegido España para celebrarlo. ¿Por qué han elegido España? Porque España es un país que tiene unos estándares de calidad en materia de seguridad muy altos. Por lo tanto, eso es importante porque al final lo que se vende es la marca España hacia el exterior y eso repercute de manera beneficiosa en la economía del país. Por lo tanto, la experiencia en protección, de defensa ante la amenaza de los drones, en eventos deportivos, como vemos, final de la Champions, final de la Copa Libertadores, final de la Copa del Rey, torneos nacionales e internacionales, pero también elecciones generales, visitas de jefes de Estado de gobierno extranjeros, protección de diferentes eventos internacionales de las Naciones Unidas, de cualquier otra organización. Y también, por supuesto, esto se traduce, todo lo anterior tiene un resultado y el resultado es que implementar estas iniciativas normativas, formativas, tecnológicas y operativas nos permite conseguir el resultado que es prestar un servicio de seguridad con los mayores estándares de calidad. Aquí les pongo algunos ejemplos en el que se combina lo que es la actividad operativa con la actividad tecnológica. Por eso digo que la actividad tecnológica es fundamental, porque sin esas herramientas no nos permitiría realizar esta actividad con tanto éxito. Y yo, en nombre de Policía Nacional, pues quiero agradecer a todo el sector los esfuerzos que hace por el desarrollo, la inversión, el I+D+I que caracteriza a todas las empresas y especialmente quiero pues eso, animar a las empresas españolas a que continúen a hacer este gran labor que están haciendo en este sector. Aquí les dejo mis datos, los datos de contacto de la unidad para cualquier tipo de contacto que quieran realizar. Les agradezco su atención. Antonio, muchas gracias. David y Manuel, es un placer compartir estos momentos con vosotros. Muchas gracias a ti, inspector Ángel Siles, del Cuerpo Nacional de Policía. Y ha hablado de una cosa muy importante, que yo creo, quitamos el chisme, tiene los archivos secretos de la CIA ahí metidos. Y no sé dónde está la presentación de David. Sí, pues será esta.
Esa es tu presentación, ¿no, David? Sí. Pues me imagino que uno para adelante y uno para atrás. Algo así, ¿vale? Estamos hablando de una cosa importante que era la formación y la dotación. España es un país que desgraciadamente tiene unas grandes fuerzas de seguridad ciudadana y, por desgracia, decía, estamos muy avanzados por la lucha antiterrorista que nos ha lacrado durante tantos años. Tenemos una experiencia en la lucha contra el crimen, contra el terrorismo y contra la delincuencia bastante extensa. Somos un país con muchas fronteras, somos un país cabeza de entrada también al continente europeo. Y lo que está claro, y yo desde aquí siempre hago un llamamiento a las autoridades, es que la parte de dotación de equipos, y estamos en una exposición ideal para ver las tecnologías que se desarrollan y que se ponen en el mercado, es fundamental. Pero sobre todo contamos con un equipo humano indispensable, que es lo que yo siempre digo, que hace que la balanza se decante en favor de los buenos y no de los malos. Y esa balanza es la que representan ellos aquí hoy. A continuación voy a tener el placer de presentar al capitán David Navarro, es de la Guardia Civil y está destinado en el área de seguridad aeroportuaria del Servicio de Costas y Fronteras. Nos va a contar también cómo es el uso de los sistemas contra drones por parte de la Guardia Civil, entendiendo también que son una unidad, son un cuerpo que, igual que la Policía Nacional, igual que las policías locales, municipales, que también tenemos por aquí hoy, están íntimamente relacionados con la ciudadanía de forma directa y que al final nos beneficia a todos. Buenos días, mi capitán. Pues adelante. Buenos días, Antonio. En primer lugar, muchas gracias tanto a ti, Antonio, como a Espodrónica por la oportunidad que nos brinda de poder participar en este evento. Y sin más preámbulo, comienzo a explicarles que el origen de los sistemas antidrón se iniciaron hace muchos años por un fenómeno de narcotráfico relacionado con la aviación general. Eso nos llevó a que tuviéramos que desarrollar unos procedimientos de trabajo, unas órdenes de servicio y unos convenios. Europol hace unos años planteó que la aviación general planteaba una serie de amenazas. Tráfico de drogas 56%, emigración 17%, fraude 7%, evasión y blanqueo 7%, el desplazamiento de los propios miembros de las organizaciones criminales 3% y otras actividades 3 y 3. Entonces, como pueden ver ustedes, nosotros no enfocamos originalmente el problema como una amenaza dron, sino como una amenaza a la aviación general. Tengan en cuenta que en aquella época prácticamente no había drones. El Convenio de Chicago de 1944, que entró en vigor en el 47, venía limitando el vuelo de drones, condicionándolo a la seguridad de la aviación civil. Y es ahora cuando empezamos a tener vuelos con una mínima seguridad. Así que a partir de ahí, como el Ejército del Aire es el responsable de la seguridad y protección del espacio aéreo, pues en el año 2003 se firmó un protocolo con el Ejército del Aire para que entráramos a recibir información de todo aquello que ellos recibían, tanto por avistamiento desde sus aeronaves como desde sus radares. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en manuales para el control de la aviación general. A partir de ahí se realizaron órdenes de servicio para controlar la aviación general, especialmente en aeródromos, y ya más recientemente los drones se han incorporado a todo eso que llevábamos ya unos cuantos años trabajando. El equipo Pegaso surge por un incidente que hubo en
en Barajas por 2 aeronaves británicas que volaban a Gibraltar, y ya tuvimos que sentarnos a plantearnos qué hacíamos. Todo lo que estábamos haciendo veíamos que quedaba falto de una formación de tipo aeronáutico, con lo cual, pues para cubrir todas esas carencias que teníamos, a pesar de que ya llevábamos muchos años trabajando, pues se crearon estos equipos Pegaso, que arrancaron en el 2017 con una serie de cursos, 5 cursos. Son cursos bastante completos porque tienen 2 semanas de formación interna, más una semana formación AESA en aire CIA-JAC, y posteriormente se les van dando las consiguientes actualizaciones y formación complementaria, tanto para inspección de aeródromos, cursos de piloto, etcétera. En la actualidad comprende todas las provincias y comandancias de España y tiene 171 agentes formados. Con un montón de cometidos, que principalmente la localización de posibles pistas de aterrizaje ilegales, supervisión de aeródromos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y desde el control fiscal, y se participa en un montón de actividades, puesto que son requeridos para investigación de accidentes, etcétera. Como ha comentado antes Ángel, se participa. Una de las mayores amenazas que tienen las infraestructuras de transporte las sufren los aeropuertos. El aeropuerto puede sufrir ataques con dron, tanto por impacto cinético como con artefacto explosivo, con ataque cibernético o incluso en RBQ. Se puede atentar en las fases críticas de vuelo, como es cuando la aeronave entra en senda de planeo. Se puede atentar contra la aeronave en parking, en pista de rodadura. Se puede atentar contra el fanal de la torre, inhabilitando el aeropuerto, así como las diferentes infraestructuras del aeropuerto, como son los depósitos de combustible. Y eso nos ha llevado a que en todos los aeropuertos haya un procedimiento de respuesta. Ahora estamos en la fase manual, si me permiten la expresión, es decir, avistamiento por parte de una serie de observadores y una respuesta física por una patrulla que sale a ver qué es lo que está ocurriendo. Y si se trata de una cuestión meramente administrativa, eso se traslada al cuerpo policial competente, ya sea Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Nacional o quien sea. Estamos pendientes de que AENA compre la tecnología para poder entrar en la fase 2 de este procedimiento. Los equipos Pegaso, pues ya que Ángel ha tenido el detalle de no hacerle el spoiler a Manolo, pues yo tampoco lo voy a hacer. Somos todos usuarios de la red Siglo, puesto que nos da en tiempo real todos los vuelos de drones, todas las detecciones que el sistema detecta por radiofrecuencia, y nos facilita una base de datos muy interesante sobre la actividad de todos esos drones. Esto ya Manolo se explayará oportunamente. Entrando ya en lo que es la amenaza dron, les he hablado de los ataques contra aeropuertos, contra aeronaves, pero además también hay que tener en cuenta que los espacios públicos hay en la Comisión Europea, concretamente entre 2 grupos de trabajo para la protección de espacios públicos, y pueden causar un impacto mediático de verdadera envergadura. Entonces hay una serie de procedimientos para poder actuar en esos espacios públicos. Luego tenemos una serie de amenazas, como tenemos
además de aeropuertos, otras infraestructuras críticas y además el transporte de objetos a zonas restringidas. En concreto nos referimos a centros penitenciarios, los que se está utilizando el dron para transporte de armas de pequeño tamaño y teléfonos móviles, en ocasiones también droga. Y luego, bueno, pues las situaciones que ustedes ya conocen, de maniobra publicitaria, de invasión de la privacidad, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a las infraestructuras críticas, se han detectado operaciones con dron para el reconocimiento de la instalación, para la introducción de objetos prohibidos. Eso en el caso de centros penitenciarios pueden ser objeto de ataque electrónico, y sobre todo lo que hemos tenido en infraestructuras críticas son acciones de propaganda como la fotografía que tienen arriba a la izquierda se corresponde con la del aniversario de la catástrofe de Fukushima. Eso nos llevó a que desplegáramos equipos de protección en todas las centrales nucleares. Ahora mismo hay otras infraestructuras críticas que están a la cola por una cuestión de presupuestos, porque las herramientas que estamos dotando no son muy caras, pero son muchas las infraestructuras críticas. Ahora mismo el despliegue con receptores de radiofrecuencia y con inhibidores lo tienen todas las centrales nucleares. Ese cometido se le ha asignado a una unidad que es el ARS. En concreto, como les he dicho, ese cometido se le ha asignado a la ARS. Luego, para la protección de espacios públicos, es decir, eventos de tipo deportivo, político, religioso, de gran envergadura, tenemos una unidad en Vitoria que cubre todo el territorio nacional. El equipo asignado a estas unidades, bueno, antes de explicarles el equipo, los equipos Pegaso se les asigna la protección de espacios públicos ya de segundo orden. Evidentemente a los grandes equipos, como les he dicho antes, se desplaza personal desde Vitoria. El equipo asignado a tanto las centrales, esto está estandarizado, es el receptor, el sensor RF de Aeroscope, que tiene un precio además bastante razonable. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido comprando diferentes herramientas de inhibición. Entonces, aquí les muestro la última que se ha comprado, que es en concreto con la que se ha sustituido material ya obsoleto de GARI y ARS, y es con el que se está dotando a los equipos Pegaso. Hemos tenido que hacerle unas pequeñas modificaciones para que se puedan utilizar en espacio aeroportuario, porque hemos reducido la potencia de antena del GPS, de la inhibición GPS, de la L1 y L2, la hemos reducido a 1 vatio, puesto que la configuración de fábrica podría suponer un riesgo para el entorno aeroportuario. Bueno, no les voy a hablar de la parte legislativa. Lo importante es que el uso de las comunicaciones está limitado por ley y la interferencia mucho más. Entonces, dejando de lado Fuerzas Armadas, que tienen otro respaldo legal, nos amparamos en la protección de la seguridad ciudadana para el empleo de estas herramientas. Comentarles que el modelo español nosotros queremos extrapolarlo a otros países de Europa. En otros países de Europa
tienen modelos de respuesta que no se parecen en nada al nuestro, porque están basados en lo que se llama community policing. Es que el policía se acerca al entorno, ya sea a la población próxima al aeropuerto, ya sea a la propia comunidad aeroportuaria, les explica el problema, les deja una tarjeta de visita y esperan a que les llamen cuando ocurre algo. Los modelos de community policing más conocidos son el Pegasus del Reino Unido, que por desgraciada me gustaría decir que ellos nos plagiaron el nombre y no ha sido así, es al revés. Argus en Alemania, Eyes and Ears en Holanda y Avia en Bélgica. Estos 4 modelos son muy similares y llevamos bastante tiempo desde distintos foros internacionales intentando, como he dicho antes, extrapolar nuestro modelo de trabajo. Y nada más, si tienen ustedes alguna pregunta. Muchas gracias, mi capitán. Vamos a dejar las preguntas para el final y pocas, porque así nos damos más prisa, que vamos con un poquito de retraso y queremos comer todos, o solo yo. Solo yo, ¿no? Ya me imaginaba. Os estoy viendo a cara de que se os ha pasado el hambre. Ponme un reproductor de PDF mejor. Sí. ¿Cuál es? ¿Es este PDF? Sí, eso es. Adelante para atrás y este es la luz, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de estos sistemas, como verán, tanto Policía Nacional como Guardia Civil se han hecho eco de Siglo CD. Tenemos la suerte de tener a don Manuel Izquierdo, que es la cabeza, el padre, el organizador, el director del proyecto Siglo CD. Es el proyecto, perdóname, el proyecto Siglo CD, que es el sistema global Canterúas contra drones del Ministerio del Interior en España. Y lo que pone de manifiesto es la coordinación, que es algo necesario cuando hablamos de seguridad. Es obligatoria la coordinación. Muchos que me conocen saben que a mí me gusta hablar de sinergia, de unión y de coordinación. Creo que España es un sitio idóneo para que se produzcan ese caldo de cultivo ideal, que exista sinergia y no competencia entre las distintas administraciones, entre las distintas empresas y los distintos organismos o proyectos que tengan que ver tanto con contradrones como con drones. Y de verdad creo que podemos establecer en España un puente de unión estratégico que sirva para poner en marcha esta tecnología en el mercado. Como les decía, tenemos a Manuel Izquierdo del Ministerio del Interior. Él es el director del Sistema Global Antidrones, Sistema Siglo CD, y nos va a explicar de qué se trata ese sistema innovador, único, pionero y además premiado a nivel internacional, me consta. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Si me dejas aquí, puedo pasar. Decía que buenos días a todos. Agradeceros, porque casi todos nos conocemos, vuestra presencia en esta ponencia y sobre todo por la hora, ¿no?, que nos toca. Como digo, en estos últimos años he tenido ocasión de conocer a muchas personalidades y a muchos científicos, y entre ellos, uno de los que aquí estáis, me gustaría destacar lo que es el profesor Israel Quintanilla. A Israel ya he tenido ocasión de conocerle en varios eventos, entre otros organizados por él, y en algún otro más. Bien, entonces vamos a ir al grano poco a poco para no aburrir mucho. Vamos a hablar del Sistema Global contra Drones, que es una iniciativa de Secretaría de Estado de Seguridad, en la cual participan, como han dicho los compañeros, pues todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentalmente del Estado, pero también autonómicas y también municipales y locales. Están muy interesadas en este sistema, ¿no? Entonces vamos allá. Ahí donde estamos trabajando, bueno, también citar que ha habido
uno de los compañeros de nuestro equipo, de nuestro departamento de drones y antidrones, que ha tenido ya la santa paciencia de aguantarme toda la semana y de paso venir aquí a escucharme, que es Dalma López, ingeniero industrial y uno de nuestros mejores consultores. Bien, pues vamos para allá. Esa es nuestra relación inmediata de actores a través del Ministerio de Interior. Como pueden ver, Secretaría de Estado, Subdirección de Sistemas y Comunicaciones para la Seguridad, por supuesto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas, municipales y locales. Por supuesto, altas instituciones como Casa Real, Presidencia, Congreso de los Diputados, Senado y demás. Y ahí faltaría ya hablar de organizaciones internacionales donde nos honramos participar, incluso alguno de ellos presidir. Bien, durante estos 3 años y medio más o menos, estamos muy volcados con este sistema, con este proyecto, que su idea en realidad, aunque por generosidad han indicado algunos de los aquí presentes que yo soy el padre, la madre o la criatura, no sé qué soy, pero en realidad todo esto es idea del comisario José Antonio Cebrián de Barrio, que es nuestro jefe de área de I+D+I y que como está siempre muy ocupado, no ha podido venir a dar él la ponencia. En realidad, ya digo, es el padre de la criatura. Bueno, aquí vemos básicamente representadas las típicas fases relacionadas con los drones, ¿no? Desde que se hace una detección, desde que se le puede seguir con el sistema que tengamos, mejor pero regular, o a simple vista, o con un dispositivo portátil, digamos. Entonces, en un momento dado podemos identificarlo, un poquito más adelante tomamos la decisión de que hay que abatirlo o intentar neutralizarlo y bueno, pues tener suerte, según el sistema que tengamos de neutralización, tener más o menos suerte, puntería o éxito, ¿no? Ahí representamos una curva de Gauss que siempre ponemos más que nada para defensa personal, en el sentido de que siempre decimos que esto no es infalible. Nosotros nos dedicamos a la parte central de esa curva, donde más o menos pueden estar representados el 70 al 80% de los drones comerciales, pero todos sabéis, perdonadme que os tutee, todos sabéis que hay muchas otras posibilidades y todos estos sistemas, como digo, no son infalibles. Lo que sí está claro es que hoy en día cada vez más son demandados, son utilizados y que dentro de 1 año o 2 años aquel que no los tenga tendrá que justificar por qué no lo tiene. Bien, ya vamos poco a poco al grano. Cualquier sistema de detección y neutralización, como es lógico, pues se basa en una comunicación que pueda haber entre el piloto, presuntamente malicioso, vamos a decir así. Para fuerzas y cuerpos de seguridad, en principio, cualquier dron que está en vuelo, si no es detectado como dron amigo o nuestra propia flota, siempre que no esté en territorio donde no deba estar o en una franja horaria que no deba estar, se supone que bueno, puede ser un dron malicioso. Este dron está comunicado perfectamente la estación de mando y control del piloto y a su vez con los satélites que sea preciso para saber posición y demás. Bien, pues nuestra misión, como es lógico, es intentar detectar esa señal, esa radiofrecuencia. Tenemos, en estos 3 años últimos, tenemos vistos sistemas de los más variopintos, de unas 100 empresas. Como bien han dicho mis compañeros, el dinero no es inagotable, con lo cual no podemos comprar todo, tenemos que ir poco a poco cubriendo necesidades. Bien, pues a partir de esa primera detección, las antenas de detección que tenemos en nuestras sedes, como así las denominamos, envían datos al sistema central. El sistema central, como es lógico, está en el Centro de Proceso de Datos de Secretaría de Estado de Seguridad, con un sistema de respaldo y efectivamente esa información que se acumula en esa base de datos central es la que es gestionada por algo que para nosotros, por lo menos para mí, tengo una pequeña obsesión con el tema, pero creo que va galando en Europa y es lo que es. Nos fijamos, por supuesto, en el sistema de mando y control. Quizás no sea el mejor foro para decir esto que voy a decir, pero es lo que opino y es que
todos los dispositivos que podamos ver aquí, por muy avanzados que sean, dentro de 3, 4 años estarán obsoletos, como mínimo. Por lo tanto, lo que va a perdurar en sus organizaciones, con toda seguridad, si es un buen sistema, es el sistema de mando y control, que se irá enriqueciendo con técnicas de inteligencia artificial, de las que hoy todo el mundo habla, y parece que no se puede vivir sin ellas, y que no dejan de ser más allá de estructuras condicionales de las de toda la vida. Bien, por eso nosotros aquí destacamos el sistema de mando y control y la base de datos, y luego el motor de inferencia, donde poder facilitar a nuestros operadores policiales la información que van a necesitar, porque como todos sabemos, desde que se detecta un dron hasta que se decide su neutralización, no pasan más de 2 minutos. Entonces, si en 2 minutos el operador policial no recibe información al respecto, se encuentra desarmado, se encuentra desnudo ante esa decisión. Por lo tanto, muchas veces no hará nada. Esto nos representa, digamos, las características básicas que entendemos que debe tener ese sistema. Siempre digo sistema central. Ya veremos qué tipo de departamentos, qué tipo de organizaciones pueden formar parte de esta red, pero siempre central. Como es lógico, con una serie de privilegios para determinados usuarios, en determinados ámbitos y demás. Ahí están indicados. Como es lógico, también la presentación la hemos dejado en el portátil de Spodrónica para que lo puedan solicitar todo el que esté interesado. Y bueno, pues ahí vemos básicamente lo que entendemos por una sede, donde tenemos aquí, como decía, en el centro de proceso de datos, la base central, el sistema, el software que utilizamos para el control de todos los dispositivos. Por supuesto, manejado siempre desde Internet, porque el sistema tiene que ser operable desde un teléfono móvil, una tablet, un ordenador portátil o cualquier tipo de ordenador, o incluso desde un iPad que tengamos en un helicóptero, da igual, ya lo hemos hecho el año pasado. Y bueno, pues tiene que ser todas estas características, pseudointeligente, adaptativo, predictivo y demás, ¿no? Bien, eso es muy exigente, muy ambicioso. Iremos viendo poco a poco que no nos conformamos con lanzar ahí esas campanas, sino intentamos conseguir la música, ¿no? Luego tenemos sedes que llamamos operativas, donde se reúnen los equipos para dar ese servicio, esa cobertura. Hoy hemos tenido la fortuna de contar aquí con la presencia del Rey de España. Bueno, pues su servicio, el Departamento de Seguridad de Casa Real, es nuestro principal cliente. Y además vecino, porque estamos al lado, en el Pardo. También están entre nuestros clientes, afortunadamente, Presidencia del Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Congreso, Diputados, Senado y algunos otros, hasta 12 sedes en Madrid. No quiere decir que no vayamos a estar solo en Madrid. De hecho, ahora estamos ya ultimando la documentación, lo sabe muy bien nuestro compañero Dalma, que la viene sufriendo, para presentar lo que llamamos la fase 2 de despliegue de la red siglo. Hablamos de red siglo o sistema siglo. Sistema siglo para referirnos al software de mando y control. Red, evidentemente, a la red de sistemas. Bueno, pues efectivamente con la fase 2 pretendemos, como digo, el despliegue territorial por todas las provincias. No va a ser el único, porque ya estamos empezando a soñar la fase 3. Bien, aquí vemos un poco, por no aburrir demasiado, aquí vemos la tipología que nosotros entendemos que hemos de gestionar en cuanto a los distintos tipos de drones. Esta tipología puede cambiar en segundos, puede cambiar de forma y debe cambiar de forma automática en función de los datos que conozca el sistema. Por ejemplo, yo antes decía que podemos considerar un dron amigo. Vamos a poner un ejemplo. Hay un evento deportivo, como bien decía Ángel Siles, y entonces, bueno, pues la organización de ese encuentro deportivo quiere volar un dron para captar unas imágenes. Entonces nos lo comunica para que ese dron nos genere una alerta. Entonces ese dron es considerado amigo. Pero si ese dron, en vez de volar por esa demarcación que hemos establecido, se va a otra zona bien distinta
no digo nada si es una zona de especial vigilancia, automáticamente el sistema le cambia la tipología y puede pasar de dron amigo a dron amenaza. Entonces ahí podéis ver todo ese circuito, dron flota propia, evidentemente, dron amigo, autorizado, dron no controlado, no sabemos nada de él, dron fugado, sustraído, presunto infractor, amenaza y en su caso dron neutralizado. Todo eso, en nuestra intención, y así lo estamos completando esa documentación, como digo, que va a tener un lote específico por un importe bastante, vamos a decir, respetable de dinero. Todo eso va a permitir registrar todas las operaciones que se produzcan en el sistema para que al día siguiente, al minuto siguiente, pueda ser utilizada para facilitar información a nuestros operadores policiales. Bien, esto es un ejemplo de cómo se hace ese diagrama de flujo, muy sencillo, donde incluso, como decía, un dron nuestro, si se va a una zona que está protegida y en un horario que no tiene por qué ir allí, evidentemente cambia la tipología. Y luego se le pregunta, pero primero se le ha cambiado. Y así lo pueden ver, ¿no? Estas son algunas de las fases por las que vamos pasando con este proyecto. Empezamos en el verano del 19, ya en producción, digamos, con una fase, vamos a llamar, experimental, hasta diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenemos el dinero que quisiéramos. Entonces estamos siempre intentando encantar a los superiores para que nos consigan algo de presupuesto, ¿no? Bien, pues hasta ahora hemos estado prácticamente, vamos a decir así, de fiado. Bueno, ya este año hemos conseguido un crédito para nosotros impensable, ¿no? Una partida significativa para ya está aprobada y ya está lanzada la licitación para lo que llamamos para los servicios centrales, para las altas instituciones del Estado. Y como digo, bueno, esas son algunas de las características que son habituales. Evidentemente, el sistema te da una serie de ayudas que por el momento son básicas. Nosotros queremos que poco a poco sean mayores, pero ya en esta fase incluso experimental que hemos tenido hasta hace poco, hemos contado con algunas ayudas valiosas, como ha dicho también David Navarro, ¿no? Por otra parte, en esta fase 2 que digo, se pretende evidentemente extenderlo a todas las provincias, fundamentalmente a unidades de Guardia Civil y Policía Nacional. No es cuestión de presupuesto. También tenemos los compañeros de instituciones penitenciarias. En la fase 1 hemos podido incorporar una sede en un centro penitenciario y, de hecho, pasado mañana vamos a completar esa instalación ya definitivamente, pero tendrá que abordarse en la tercera fase el resto de centros penitenciarios. En esta segunda sí que se va a intentar cubrir la inmensa mayoría de las provincias, tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil. Ya todas dentro de la misma red, por supuesto los equipos que ya tienen los cuerpos, que sean compatibles con nuestro modelo de sistema de comunicaciones, pues también se podrán incorporar, evidentemente. Lo importante, una vez más, para nosotros es la base de datos central y el sistema de mando y control. Aquí una pequeña mención porque me ha llamado hace un rato que no podía venir, tenía otros asuntos muy importantes también que atender, el director de seguridad de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, don Florentino Villabona Madera. Bien, pues como seguro que conocen, en diciembre del año pasado, el secretario de Estado de Seguridad y el presidente de la Liga firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad en estadios deportivos, por el cual la Liga gestionaba la compra de equipos por parte de los clubes para dotarles a todos los estadios que gestiona, 42 concretamente en todo el territorio, en lo que llamamos sedes asociadas. Esos equipos van a poder operar gracias precisamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, porque ellos van a validar, van a legitimar el uso de los posibles neutralizadores que sean precisos en el caso de que se produzca una amenaza y haya que neutralizar un dron. O sea, que no van a actuar con alegría, digamos, sino van a actuar de forma arreglada, con un procedimiento operativo
que ya está prácticamente ultimado. Bien, pues esto es un evento, es una parte del proyecto que por supuesto, que yo sepa, a nivel europeo, no sé si a nivel internacional, a nivel europeo no existe otra referencia en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues como han dicho también mis compañeros, en este aspecto entendemos que vamos un poquito por delante. De hecho, nos consultan muy a menudo en los grupos internacionales que participamos, bueno, como estamos trabajando, incluso contemplar Siglo como un referente a nivel europeo para este tipo de sistemas de mando y control, ¿no? Bueno, pues esto tiene, además es público el convenio, pueden acceder a él. Se publicó el 14 de diciembre pasado y básicamente expone una serie de funciones y de compromisos por parte de las dos partes. Incorpora el concepto de la comisión de seguimiento como un órgano que es la representación viva, por así decir, del convenio, y el procedimiento como herramienta operativa fundamental, ¿no? Tenemos, como es lógico, mucha esperanza en este proyecto. Este sería un esquema de cómo puede funcionar en cualquier estadio deportivo, en la medida en la que se produzca una amenaza. El vigilante, seguridad o el operador de Siglo, como se le quiera denominar, en cuanto detecte algo tendrá que informar al agente de protección aérea, que estará allí, por supuesto, en la unidad de coordinación operativa, en la UCO, y entonces el coordinador de seguridad, el responsable de seguridad, determinará lo que procede al respecto, ¿no? En todo momento, desde que se produzca la primera detección, todos esos datos automáticamente a través de Internet pasan a la base central de Siglo. Todo. Y cada operación que se decida también. Contamos, ya lo verán ahora, con una serie de módulos de todo tipo. Esto lo ponemos al final un poco para deslumbrar, ¿no? Pero es realidad. O sea, nos interesa mucho, como es lógico, la auditoría de gestión, la auditoría de procesos y, claro, cualquier operación que se realice, incluso aunque el funcionario ya no esté destinado en esa unidad, todo eso nos interesa mucho. Esto sería un ejemplo de ese diagrama que podría representar la posible evolución de un dron que se va aproximando hasta el estadio deportivo, ¿no? En definitiva, no deja de ser un diagrama de circulación donde el operador que está ahí arriba representado, el operador Siglo, va informando al operador aéreo de Policía Nacional o de Guardia Civil y de ahí el coordinador de seguridad es informado y tras las averiguaciones que considere oportuna, que no va a tener mucho tiempo, tomará la decisión que proceda, ¿no? Bien, yo aquí he traído un par de conceptos para terminar, por si os estáis ya empezando a dormir y tal, despertamos rápido y nos vamos a comer. Y es lo siguiente, ahí están solamente el titular de los módulos que contendrá el sistema Siglo en cuanto a software, ¿eh? Como luego dejamos también nuestra dirección electrónica, cualquiera que esté interesado en ampliar información o en preguntarnos lo que sea, no dudéis en hacerlo porque a nosotros nos encanta. Es nuestro trabajo, pero además nos encanta. Bueno, pues lo podéis ver. Yo creo que si alguno conoce algún otro sistema que contemple tanta materia, pues nos lo decís porque se nos habrá olvidado algo, pero entendemos que hay muy poquitos que contemplen tanta materia. Y esto ya para terminar, esto no es un juego ni es un puzzle así para ver si dónde está Wally y tal. Esto es lo que llamamos el mapa de baldosas, ¿no? Es un poco la relación de entidades centrales, principales, maestras, como queráis llamar, de la base de datos del sistema. Todo está relacionado, no se escribe nada innecesario. Al usuario normalmente hay que brindarle solo información, no hacerle escribir innecesariamente. Bueno, yo quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y la verdad que es una suerte tener este sistema, vuelvo a decir, pionero e innovador a nivel mundial.